Muy buenas, ¿qué hubo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué bueno. Hoy vamos a ver un tema que vendría siendo sobre opciones gráficas, ¿no? Una de las ventajas que tenemos los que jugamos en PC es que podemos configurar nuestras opciones gráficas tanto como nosotros queramos, ¿no? Tenemos dos tipos de opciones normalmente en los juegos. Una que es opciones como generales y otra que es opciones que son un poco más avanzadas. Vamos a verlas hoy en Minecraft con unos shaders que tengo ahí que son bastante peculiares. Vamos a verlo. Aquí estamos. Tenemos aquí mis shaders, que digo, son bastante peculiares porque casi ningún shader tiene estas opciones que he mencionado antes, ¿no? Que tiene las opciones, las generales y unas opciones ya más avanzadas, ¿no? Las opciones generales pues tenemos lo mismo que en casi cualquier juego, ¿no? O gráficos, bueno, aquí lo tiene como perfil, ¿no? Pero es lo mismo que ven en los otros juegos, ¿no? Gráficos bajos, medios, altos y ultras. Y aquí abajo tenemos las opciones de una manera más avanzada que lo único que hace estas opciones generales es tocar las opciones de aquí abajo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo en ultra. Y hoy vamos a ver dos opciones aquí que son muy importantes. No vamos a verlas todas porque se me alargaría mucho, pero vamos a ver dos que son muy importantes e interesantes, ¿no? Vamos a ver dos. Una que va a ser las luces y la otra que va a ser la cámara. Vamos a ver primero las luces. Primera opción, vamos a ver nada más las opciones más importantes. No vamos a verlas todas, algunas no son tan importantes, algunas son nada más de aquí de Minecraft. Vamos a ver nada más las importantes. Primero, el Shadow Map. El Shadow Map se refiere a la textura de la sombra, básicamente, ¿no? Y podemos ajustar la resolución de la misma. Por ejemplo, aquí podemos ver, pues, la sombra de mi personaje. Podemos ver, pues, la sombra de los materiales que hay aquí, la puerta. Ahora, ¿qué pasa si reducimos la resolución de nuestra sombra? Ah, ya no se nota tanto, ¿eh? Ya mi sombra, por ejemplo, ya no, si me quedo quieto ya no parece que es sombra de qué. La puerta, pues, más de lo mismo. Por ejemplo, si yo apunto hacia acá, no sabes la sombra de qué es, qué sombra es esa. Incluso de la mía. ¿De qué sombra es? ¿Es una pared? ¿Es un poste? ¿De qué es? Y es porque la misma resolución de la sombra pues está en bajo. Quiere decir de que hay menos píxeles representando la sombra del objeto. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos esos píxeles? La cantidad de píxeles. Vamos a ponerlo al máximo para que se note bien. Ah, ¿pueden ver la diferencia? Ahora sí se ve que esto es una sombra mía. Ahora sí, eso se ve que es la sombra del libro este. Si pueden ver, incluso hasta se ve esas dos hojas que están levantadas. Ahora sí se ven las sombras de ahí. Si se acuerdan, antes cuando lo teníamos la resolución en bajo, ni siquiera se notaba el libro y mucho menos esas dos hojas. Y ahora se ve con claridad, ¿no? Que están las hojas levantadas. Y esto es por lo que ya he dicho antes, ¿no? Hay más píxeles representando la sombra del objeto. Vamos por la siguiente. Colored Shadow o sombras coloreadas. ¿Esto qué es lo que hace? Bien, esto lo que hace es cuando la luz pasa hacia un objeto, pues obviamente ese objeto, dependiendo de la opacidad de dicho objeto, pues puede reflejarse, ¿no? Como aquí podemos ver pues, estos materiales de aquí reflejándose ahí. Pero cuando este objeto tiene un cierto color, ¿qué sería lo ideal, no? Lo más real, que sería que también reflejara dicho color, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si cambio estos cristales a uno, por ejemplo, azul, ¿no? Miren primero antes de hacer el cambio, la luz. La luz pues se ve, o sea, no tiene color, simplemente es la luz reflejándose, ¿no? Pueden ver ahí el propio suelo, ¿no? No hay nada raro. Bueno, vamos a cambiar estos cristales por el color azul. Ya está cambiado
Y si se dan cuenta se ve pues prácticamente igual, ¿no? A como cuando tenía los cristales, los normales, ¿no? Los blancos. Pero vamos a activar esa opción, la del Colored Shadow. Vamos a ver la diferencia. Ah, ¿se dan cuenta? Ahora tiene un efecto, el color está más azul, ¿no? Lo pueden ver, ¿no? El efecto más azul. Bien, he puesto aquí bloques aquí azules afuera para que lo vean, puedan notar un poco más. Aquí está blanco y aquí está azul. ¿Se dan cuenta? Ahora, miren la diferencia, ¿no? Lo que está haciendo aquí es básicamente pues eso, ¿no? Reflejar el color del objeto, como tal debe de ser pues como lo hace en la vida real, ¿no? Reflejar el dicho color gracias a la luz. Ahí lo pueden ver, ¿no? La diferencia. Vamos con otra. Filtrado de sombras. ¿Qué hace esto? Bien. Vamos a tomar como ejemplo esto de aquí, ¿no? Los píxeles del cristal, perdón. Vamos a verlo. Si se dan cuenta, los píxeles del cristal, incluso de la pared, se dan cuenta que termina con ciertos picos, ¿no? Vamos a activar esta opción para que vean qué es lo que hace. La activamos. Y se nota menos ahora que tiene esos pequeños picos, ¿no? Se nota menos. Bueno, esto es lo que hace esta opción. Lo que hace es suavizar el contorno de los objetos los cuales está viendo reflejos, sombras. Eso es lo que hace esta opción. Suavizar el alrededor para agregar un efecto un poco pues más de realismo en sí. Siguiente opción, oclusión ambiental. ¿Qué es esto? Bien, si se dan cuenta, déjenme romper, bueno, lo vamos a dejar ahí. Si se dan cuenta, cuando nosotros tenemos un objeto y la luz viene de una dirección, pues del otro lado debe de haber alguna sombra, ¿no? O sea, debe de haber alguna sombra aunque sea algo marcada. Y si se dan cuenta aquí, pues no hay sombras. Por ejemplo, ahí debe de haber sombra en la esquina, ahí también, aquí incluso. Pero, ¿qué pasa si activamos esta opción? Y exageramos un poco la fuerza de la oclusión ambiental. Podemos ver, ahora sí, esa sombra que debería de estar en la esquina, ¿no? Donde debería de haber sombra. Lo pueden ver, ¿no? Abajo de la puerta, ahí en la esquina. Esas sombras no estaban antes. Eso es lo que ayuda a hacer la oclusión ambiental, incluso atrás de la antorcha. Agrega sombras, esas sombras en esos pequeños lugares donde debería haber, pero pues simplemente no lo hay. Y gracias a la oclusión ambiental, ahora sí que tenemos esas sombras. Ya terminamos las opciones importantes de las luces. Digo, nada más vimos las importantes. Las demás realmente no importa tanto. De hecho pueden desactivarla incluso, las otras opciones. Y no tendrían ningún tipo de cambio en sí. Bueno, esta nada más pues simplemente es la que las entidades, todos los seres vivos tengan sombras. Esto pues obviamente hay que dejarlo que activado. Pero ya todo lo demás no importa realmente. Vamos a ver la siguiente, que es cámara. Primera opción, profundidad del campo. Esta opción lo que hace es un objeto que tú estés observando, lo deje nítido, lo deje claro y el resto agregue como un efecto como de si lo estuviera poniendo borroso. Vamos a ver un ejemplo. Cámara. Si activamos la profundidad del campo, podemos ver que, por ejemplo, si observamos este cubito de aquí, ¿se dan cuenta cómo el alrededor se ve borroso? Esto es lo que hace la profundidad del campo. Estas opciones, las de cámara, las que vamos a ver, simplemente les va a servir mucho si quieren tomar algún tipo de, pues, de screenshot, o si a ustedes les gusta jugar así, también lo pueden dejar, ¿no? Pero más que nada es eso, ¿no? Para crear una imagen bonita y que le saques screenshot o que hagas wallpaper o lo que sea. Bueno, esto es lo que hace la profundidad del campo, ¿no? Deja nítido, claro, el objeto al cual tú estás observando y el alrededor lo pone borroso para que te centres más en ese objeto. Siguiente opción, Motion Blur o desenfoque de movimiento.
Esta opción, que muchos la aman, otros las odiamos, lo que hace es cuando mueves tú la cámara y pues un objeto, bueno, todo lo que está en tu pantalla pues obviamente también se tiene que mover. Lo que hace esta opción es cuando se mueve algo, deja detrás de él una especie de rastro. Esto sirve para agregarle cierto dinamismo a la imagen. Pero esto digo, muchos lo odiamos porque esto, ¿cómo puedo decirlo? Te da cierta desventaja cuando quieres jugar de manera competitiva. Incluso hay mucha gente, incluyéndome, que nos marea esta opción. Entonces sí, muchos la odian, otros la aman. Miren, por ejemplo, las macetas, ¿no? Como cuando se mueven, dejan un cierto rastro por detrás, ¿no? Ahora, si la desactivamos, que no se va a notar mucho, pero bueno, a ver si alguno de ustedes la nota. Miren, ya ese rastro que deja por detrás ya no está tan marcado, sino es que decir que ya directamente ya no está, ¿no? Siguiente opción, Bloom. Lo que esto hace es agregar un cierto efecto como blanco en las luces. Esto lo que hace es como que encandilarte un poco los ojos, ¿no? Lo que básicamente es, pues, cuando miras tú directamente hacia una luz, ves como blanco, ¿no? Encandilándote la vista, perdón. Como podemos ver aquí, pues, yo ya lo tengo desactivado el bloom, pero ahora, miren, vamos a darle aquí una vuelta para que vean la luz como, pues, simplemente está iluminando el alrededor, pero ya está. Ahora, ¿qué pasa si activamos esta opción? Y le damos más fuerza al bloom. Por ejemplo, al 2. ¿Se dan cuenta? Hay una especie de... La luz se pone como que más blanquizca, ¿no? Como que encandila un poco más. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Hay un efecto como blanco en las luces. Lo ven, ¿no? Sí, se puede notar, ¿no? Cómo hay ese efecto. Bueno, ese es el efecto de bloom. Ahora, el siguiente. Lens flare. El destello de lente. ¿Qué hace esto? Muy bien. Esto es... Vamos a hacerlo con el sol. Si vemos al sol, pues no pasa nada, ¿no? El sol me está iluminando. Déjenme, voy a desactivar el bloom para que lo noten mejor. Estoy viendo al sol y no pasa nada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si activamos esta opción y la exageramos? Para que lo vean. ¿Se dan cuenta el destello? Pues es que eso significa, ¿no? El destello de lente. ¿Se dan cuenta esa luz que se ve ahí? Ese destello, porque es que es un destello. Azul ahí, rojo y esos puntos rojos, azul y allá en el fondo a la derecha amarillo. Bueno, eso es el destello de lente. Si lo desactivamos otra vez, ya no está ese efecto. Este efecto ocurre más que nada en fuentes de luz, ¿no? Puede ser el sol, que es donde más se ve, o en una lámpara o lo que sea. Pero se nota un poco más, pues eso, ¿no? En el sol cuando lo ves directamente. Si se dan cuenta, ya no está esa opción. Ya no está el destello. Y esto es lo que hace el destello de luz. El destello de lente, perdón. Vamos a la siguiente. Siguiente opción, el viñete. El viñetado. ¿Qué es esto? Esto lo que hace es agregarle a las esquinas una especie de sombra, ¿no? Le agrega oscuridad. Vamos a ver si se dan cuenta en las esquinas, pues no está todo normal, ¿no? Pero si agregamos esta opción y la exageramos, vamos a ver cómo en las esquinas se dan cuenta, ¿no? Cómo hay sombra alrededor, más que nada en las 4 esquinas. Hay una especie de sombra, ¿no? Bueno, esto es lo que hace el viñete, ¿no? Agregar una cierta sombra alrededor. Dirty Lens, ¿qué es lo que hace? Bueno, le agrega un efecto de suciedad al efecto de bloom. Esto es lo que hace. Por ejemplo, si lo desactivamos, que esta opción no se va a notar mucho, pero bueno, vamos a ver si
Vamos a ver si conseguimos hacer que se note. Si nos metemos y lo activamos, no se nota mucho, no se nota mucho, pero ahí está, ¿no? Es un efecto de suciedad que se le agrega al efecto de bloom. Digo, no se nota mucho, habrá algunos que sí lo noten, a mí me cuesta mucho diferenciarlo, pero ahí está, por si a alguien le interesa. Ahora, aberración cromática. Esto lo que hace es agregar el típico efecto, pues, el típico efecto de video de glitch a los objetos, ¿no? Al contorno de los objetos. Por ejemplo, si lo activamos y lo ponemos en débil, vamos a observar un objeto. Por ejemplo, vamos a ver dónde se nota más. Ahí se nota, pero se nota muy poquito. Vamos a ver. ¿Dónde se podría notar más? Aquí. Pueden ver que alrededor de las antorchas se ve como una especie de contorno azul, ¿no? Y como si estuvieran borrando un poco a la antorcha en sí, ¿no? Con ese color. Lo pueden notar, ¿no? Bien. Vamos a exagerar esta opción de la aberración cromática. Vamos a ponerla en fuerte. Se nota más ahora, ¿verdad? Ese efecto de la aberración cromática. Bueno, esto es lo que hace esta opción. Vamos a ver más objetos. Vamos a ver. En la puerta, miren, aquí en el suelo, en la puerta se nota ahí. Ahí se nota el efecto. Lo pueden ver, ¿no? Si lo desactivamos otra vez, ya no está. Y si lo volvemos a activar, pero en el débil, existe, pero está muy delgada, ¿no? El contorno de ese efecto que se pone alrededor está muy delgado. Pero ahí está, existe, tienen la opción. Vamos con otro más, que es el último. Distorsión bajo el agua. ¿Qué hace esta opción? Bien, vamos a desactivar la aberración cromática. Vamos. Disculpen. Vamos a abajo del agua. Por ejemplo, si observamos la estantería, la antorcha, vamos a observarla así, más o menos así. Se dan cuenta que pues está normal, ¿no? La antorcha está ahí, está quietecita, todo está bien. Ahora, si agregamos esta opción, distorsión bajo el agua, note cómo la estantería, la antorcha, está bailando casi, ¿no? Se nota como si fuera un poquito de gelatina, ¿no? Se está moviendo un poco. Bueno, esto es lo que hace lo de la distorsión bajo el agua, ¿no? Agregar ese efecto como, pues, como si estuvieras bajo el agua. Ahí pueden ver ustedes la diferencia. Se los voy a poner en pantalla cada una de las opciones, la diferencia entre una y otra para que ustedes lo vayan notando. Y ya se los haré puesto, ¿no? Bueno, ahí tienen la opción de la distorsión bajo el agua. Y como podemos darnos cuenta, no hay que tenerle tanto miedo a las opciones personalizadas que tenemos para nuestra calidad visual en los juegos. No estar tan al pendientes de las configuraciones básicas, sino también poder entrar a la configuración avanzada de nuestros gráficos. Así podemos tener una mejor calidad gráfica o incluso personalizar más nuestros gráficos para, si tenemos una tarjeta gráfica que no es tan potente, poder obtener un buen rendimiento y no perder tanta calidad, ¿no? Gracias a esto podemos tener unos buenos gráficos sin gastar demasiada potencia bruta. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Me gustaría seguir viendo más opciones gráficas y explicarlas un poco para que se entiendan, ¿no? Un poco por encima verlas. Y bueno, espero que lo hayan entendido. Cualquier duda me la dejan ahí y nos vemos.